capítulo 16 de Lucas, y vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 31. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta mañana, hermanos, estaremos continuando con la próxima parábola de Cristo, y es la parábola del rico y Lázaro, y es en realidad la parábola que sigue de la parábola que vimos el domingo anterior, que fue la parábola del mayordomo sagaz, del mayordomo que muchos le llaman la parábola del mayordomo infiel, pero yo le he titulado la parábola del mayordomo astuto, el mayordomo sagaz. Así que la parábola de hoy, hermanos, es una parábola que, si se toma aisladamente, sin su contexto inmediato, es una parábola que a veces no tiene mucho sentido y que a veces hasta puede ser malentendida y malinterpretada. Pero cuando entendemos que los evangelistas, cuando escribieron sus respectivos libros, como el evangelista Lucas, por ejemplo, él quería mostrar y dar un mensaje bien definido, y por eso él escogió ciertas parábolas, ciertas cosas que Cristo dijo, que Cristo hizo, y las fueron ordenando de manera tal que los lectores pudieran entender el mensaje que ellos estaban tratando de dar. Así que cuando terminamos, hermanos, la parábola del mayordomo infiel, inmediatamente Cristo pasa a hablar sobre el rico y Lázaro. Y nos preguntamos: ¿y qué tiene que ver esta parábola del rico y Lázaro? ¿Qué tiene que ver con la parábola del mayordomo infiel? Tiene mucho que ver, hermanos, porque Cristo en realidad da un ejemplo de lo que es no vivir en este mundo, no vivir en este mundo de manera inteligente, usando los bienes y las bendiciones de Dios de la manera que Él quiere que las usemos, sino viviendo de manera todo lo contrario a como Él quiere. Por ejemplo, el versículo 9 del capítulo 16 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten no reciban en las moradas eternas. Aquí, hermanos, el consejo de Cristo en la parábola del mayordomo astuto era que su pueblo, sus siervos, tienen que ganar amigos por medio de las riquezas injustas. En otras palabras, hermanos, al vivir en este mundo, tenemos que en realidad usar las riquezas de manera adecuada.
el versículo 9, hermanos, nos habla de cómo el consejo de Cristo es ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cómo podemos ganar esos amigos? Bueno, el ejemplo de Cristo con este mayordomo infiel o este mayordomo astuto, hermanos, fue que él usó las riquezas que no eran de él para congraciarse con otros. Y de esa manera aseguró su futuro, ¿no es cierto? Cuando ya no tenía trabajo, ¿quién lo recibió? Los amigos a los cuales él les perdonó la deuda. Ya lo invitaban aquí a comer, lo invitaban allá al parque, lo invitaban aquí a una fiesta y él no gastaba. Eran los amigos los que proveían todo. ¿Por qué razón? Porque él se preocupó por ellos, porque él, aunque esa riqueza no era de él en realidad, pero él les perdonó cierta deuda. Bueno, la enseñanza es de que si este hombre realmente se preocupó por su futuro, un futuro terrenal, cuánto más nosotros no debemos preocuparnos por nuestro futuro, no en este mundo, sino en la patria celestial. En el momento cuando nosotros tengamos que partir de este mundo y vamos a dejarlo todo, que en realidad tengamos algo asegurado, hermanos, en las moradas eternas. Esa es la enseñanza de la parábola del mayordomo astuto. Que los hijos de las tinieblas o los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz. Son más inteligentes en este sentido. Porque ellos se preocupan por su futuro en este mundo. Ellos se preocupan por qué van a hacer después de que ya no puedan trabajar, de qué van a vivir, y se preocupan por planear hacia adelante. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro plan para cuando tengamos que partir de este mundo y dejarlo todo? ¿Cuál es el plan que estamos haciendo? ¿Estamos realmente invirtiendo para ganar amigos? ¿O estamos simplemente gastando el dinero que el Señor nos da, las bendiciones que Dios nos da, en otras cosas que no es lo que Dios quiere? Hermanos, el rico de la parábola de hoy fue un hombre que vivió exactamente así. Un hombre que vivió con lujos para lo que él quería solamente, pero no invirtió para la vida futura. No invirtió para las moradas eternas. No, él simplemente se preocupaba por vivir el aquí y el ahora, gozar de la vida. Todo lo que pudiera hacer en el momento, eso es lo que simplemente hacía. Y ahorita estaremos examinando esa parábola, hermanos, en detalle. El versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y el 11: pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo vuestro? Notemos, hermanos, que Cristo no deja el tema de las riquezas. Notemos bien que Él está hablando de las riquezas y Él continúa hablando de ese tema en la parábola del rico y Lázaro. Él no abandona el tema, Él continúa hablando de ese tema de las riquezas. Él dice: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y luego Él, para aclararles más el panorama, les da una parábola de este hombre rico y de un hombre Lázaro, que, hermanos, era todo lo contrario al rico. El rico tenía todas las comodidades, todos los lujos, mientras que Lázaro estaba pobre, enfermo, hermanos, y no tenía ni qué comer. Un contraste que Cristo nos pinta, hermanos, en esta parábola. Un contraste muy interesante. Y la razón por la cual Él dio este contraste, ¿saben por qué lo dio, hermano? Es por el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros, y se burlaban de Él. Los fariseos, que amaban el dinero más que cualquier cosa, hermanos, y que eran avaros, se burlaban de Cristo. Y ya me imagino a Cristo pensando dentro de sí: ajá,
¿Se están burlando de mí? Bueno, espérense. En unos momentitos más voy a ver si continúan con esa risa y esa burla. Y él, hermanos, comienza a dar la parábola del rico y Lázaro, para callar la burla de los fariseos, para callar, hermanos, esta actitud burlona de ellos. Cristo tal parece que recorre el velo de lo que sucede en la vida más allá, cuando las personas tienen que partir de este mundo, y nos recorre el velo y nos dice: miren lo que sucede cuando las personas viven para sí. Miren lo que sucede después de que la persona muere y vivió su vida solamente preocupándose en satisfacerse ella misma y gastar las bendiciones que Dios le da en banquetes y deleites. Fíjense lo que sucede, fíjense. Y él comienza a dar, hermanos, esta parábola del rico y Lázaro. Examinemos la parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora bien, hermanos, hay tres contrastes que yo puedo ver en esta parábola, y esos tres contrastes son muy interesantes, y en esta mañana quiero mencionarlos. Y yo quiero decirles que esta parábola, hermanos, del rico y Lázaro ha sido tomado por muchos creyentes como algo estrictamente literal. Y en realidad, al tomarlo estrictamente literal, hermanos, se pierde el énfasis que Cristo quería dar con estas palabras en su contexto. Y en el contexto que Él dio esta parábola, hermanos, fue la burla de los fariseos por lo que Cristo dijo, que tenían que tomar las riquezas para usarlas en el reino de Dios. Realmente, hermanos, eso es lo que Cristo dijo. Sean sabios, usen sus riquezas para asegurar su futuro, no en esta tierra, en las moradas eternas. Usen su dinero, usen sus riquezas de esa manera. De lo contrario, la muerte los va a sorprender y no va a haber quien los reciba en las moradas eternas. Y en ese contexto Él da esta parábola del rico y Lázaro, hermanos. Por mucho tiempo yo no había entendido esta parábola del rico y Lázaro. No tenía ni idea a qué se refería a Cristo. Ni idea tenía. Pero, hermanos, predicando en estas parábolas me he dado cuenta. Hasta ahora me doy cuenta por qué Cristo dio la parábola del rico y Lázaro. ¿Cuál fue la razón que Él haya dicho de esta manera? Es cierto que Él no solamente habla de algo que sucedió en el primer siglo, pero también habla de algo que era desconocido en el primer siglo y que es desconocido hasta el día de hoy. Lo que sucede después de que la persona muere. ¿Qué sucede? Él recorrió el velo, hermanos, y nos dejó ver lo que le sucede a unos y lo que le sucede a otros. Y es escalofriante, hermanos. Es escalofriante. Pero hasta allá fue Cristo a mostrarle a esa gente cuál era su destino si ellos actuaban de la manera que seguían actuando. Cuál iba a ser el destino de ellos, hasta dónde iban ellos a llegar. Así que el primer contraste, hermanos, que quiero mencionar es cómo vivieron, la manera en que esos dos personajes vivieron. Cómo vivió el rico y cómo vivió Lázaro. El rico vivió en lujos y haciendo cada día banquetes con esplendidez, pero Lázaro vivió, hermanos, en la extrema pobreza, enfermo y sin poder trabajar. El evangelista Lucas nos dice que este hombre rico, hermanos, se vestía de púrpura, lino fino, pues bueno, tenía dinero, podía vestirse con los mejores trajes,
comprar, hermanos, las vestimentas más elegantes que había en ese tiempo, pero no solamente conforme con vestirse, hermanos, de lujo y con las vestiduras más elegantes y más costosas, dice que hacía cada día banquetes con esplendidez. Ahí invitaba a los personajes más importantes del primer siglo, a los líderes religiosos, a los líderes políticos, y cada día este hombre hacía banquete, hermanos, con esplendidez, gastando el dinero que tenía, que en realidad no era de él. ¿De quién era el dinero, hermanos? De Dios. No era del dinero, no le pertenecía. Es cierto, lo había ganado, es cierto, él había trabajado duro tal vez, o a lo mejor lo había heredado de sus padres, no sé. Pero la situación era que no era su dinero, hermanos, era dinero de Dios, y por lo tanto él tenía que ser un buen administrador, y no era buen administrador. Él vivía derrochando el dinero, vivía haciendo banquetes cada día con esplendidez. Y había un hombre, hermanos, un mendigo llamado Lázaro, que se sentaba todos los días a la puerta de ese rico y que estaba lleno de llagas. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora bien, este contraste, hermanos, que el escritor Lucas nos hace entre estos dos hombres, no es casualidad. Él lo hace con un propósito, él lo hace con un objetivo, que veamos en realidad, hermanos, lo más importante para el rico. ¿Qué cosa era? ¿Qué era lo más importante para el rico? Disfrutar del momento, ¿no es cierto? Vivir del aquí y el ahora. Tengo dinero, tengo riquezas, ¿qué más quiero? La vida me sonríe, puedo tener y comprar lo que yo quiera. Hermanos, ¿acaso no es esa la mentalidad de los que tienen dinero? Por supuesto que sí. La mentalidad de los que tienen dinero es precisamente esa, que pueden comprar lo que ellos quieran. Porque el dinero, hermanos, hasta cierto punto es poder, ¿no es cierto? Es poder adquisitivo y poder político también, porque con el dinero pueden comprar a los mismos políticos y a cualquier cosa. Así que este hombre, hermanos, rico, tenía mucha influencia, mucho poder, y por lo tanto su objetivo al vivir en este mundo era simplemente satisfacerse, vivir una vida de derroche, malgastando todo lo que él tenía, y que al fin y al cabo, como decían muchos, mañana moriremos. Él no le importaba prepararse para la vida eterna o vida futura. Él lo único que le interesaba era vivir el momento, el aquí y el ahora. Y el segundo contraste, hermanos, cómo ellos murieron. Veamos los versículos que siguen. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahí vemos un contraste, hermanos, en cómo murieron. La muerte del rico muy posiblemente fue promocionada por todos los medios posibles, y los que asistieron a su funeral posiblemente fueron los personajes más importantes de su tiempo. Todos aquellos que asistían a sus banquetes, hermanos, aquellos personajes importantes que asistían a sus banquetes todos los días, fueron también los que estuvieron ahí presentes en su funeral. Personajes importantes de la política, del medio religioso, ahí estaban, hermanos, con este rico, dándole su último adiós, dándole su último adiós a don fulano, el hombre rico. Hermanos, vemos un contraste muy grande en cómo estos hombres murieron. Ambos murieron. El rico, hermanos, murió con toda su pomposidad. Tal vez una banda de música le fue cantando hasta su lugar de donde le iban ahí a dejar el ataúd, así como hacen en México. Hermanos, los ricos que mueren en México,
una procesión muy grande, los van siguiendo y una banda de viento tocando hasta llegar al panteón. Y ese entierro, ese sepelio o esa sepultura, hermanos, es algo grande, es algo promocionado. Un grande ha muerto, sí, un grande ante los ojos del mundo, un grande ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios. Un contraste, hermanos. ¿Cómo murió Lázaro? ¿De qué manera murió? Muy posiblemente cuando Lázaro murió ninguno asistió a su funeral y tal vez nadie quería hacerse cargo de darle ni siquiera sepultura. Ahí tenemos a este mendigo, hermanos, un hombre desposeído que no tenía nada. La manera en que Lucas relata esta parábola, hermanos, nos muestra o parece como que Lázaro no tenía ni familiares, no tenía nada. Lázaro no podía ni siquiera valerse por sí mismo porque estaba enfermo y no podía trabajar, hermanos. Él dependía de lo que otros hicieran por él, de lo que otros le ayudaran. Y él, deseando ser ayudado por este hombre rico, iba a su puerta todos los días a recibir algo, de menos migajas, de las sobras de la comida que este rico tiraba. Hermanos, pero muy posiblemente yo creo que ni esas migajas ni esas obras el rico quería darle a Lázaro. Al contrario, muy posiblemente él quería que Lázaro se fuera de ahí porque daba mal aspecto a los invitados, pudientes y de dinero, y no era muy bueno, pues no daba una buena vista, una buena apariencia el que Lázaro estuviera allá afuera de la puerta del rico. Hermanos, pero cuando Lázaro murió, dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado con toda su pomposidad y todo su dinero. No se pudo llevar ni siquiera un solo 5, hermanos. Ni siquiera un solo peso pudo llevarse con él. Lo dejó todo. Todo lo dejó aquí en este mundo. Pero lo peor, hermanos, no fue que dejó el dinero. Lo peor es que aterrizó en un lugar, hermanos, para nada agradable. Dice la Biblia que los ángeles, hermanos, cuando murió el mendigo, los ángeles llevaron su alma al seno de Abraham. Pero el rico, hermanos, el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, Cristo entendía muy bien la manera en la que los judíos creían en la vida más allá de la muerte. Los judíos tenían un concepto de la muerte y del más allá muy diferente a como lo tenemos hoy en día. Los judíos tenían el concepto de que existían dos lugares. Uno era el seno de Abraham y otro era el Hades. Ahora, el Hades, hermanos, es el lugar de los muertos. Usualmente es traducido por sepulcro, sepultura. Pero el detalle es de que de alguna manera ellos estaban equivocados en este concepto. Porque nosotros sabemos que en la sepultura solamente va el cuerpo, pero no va ¿qué? El alma. El alma no se queda en la tumba, solamente el cuerpo. Por lo tanto, había un lugar más allá del Hades o sepulcro, sepultura. Y ese lugar, hermanos, es el que Cristo describe cuando este hombre rico fue a ese lugar. Cuando dice que este hombre era atormentado, cuando él dijo: estoy atormentado en esta llama. Hermanos, no podía estarse refiriendo Cristo a la sepultura, porque en la sepultura no hay llama, ni tampoco hay tormento.
Por lo tanto, Cristo se estaba refiriendo a otro lugar diferente. Pero hermanos, estas palabras que él usó fue para que los judíos pudieran entenderle. De otra manera ellos no podían. Ok, ¿de qué manera nosotros vamos a describir el infierno? Nosotros no sabemos en realidad cómo es el infierno, pero Cristo lo escribió como el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Así describió Cristo el infierno, el tormento eterno. Hermanos, lo más cercano que nosotros podemos entender del infierno es el fuego. Es el fuego. Si es fuego o no, no lo sabemos. Pero lo más cerca que Cristo describió el infierno es como un fuego que causa tormento y que nunca se apaga. Así que yendo a ese lugar, hermanos, estando en tormentos, alza sus ojos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, y comenzó a dar voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué?, atormentado en esta llama. Hermanos, no podemos, como muchos hacen, decir que en realidad no eran tormentos literales del rico, porque Cristo claramente muestra que estaba en tormentos, estaba atormentado en esta llama. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo estaba hablando del alma cuando parte del cuerpo. Y la pregunta es: ¿puede algo inmaterial sufrir tormentos físicos como el fuego? Hermanos, son preguntas muy difíciles de contestar porque no sabemos esas cosas. Hermanos, Cristo recorre el velo y nos deja entrever o ver ciertos aspectos, pero no nos da la explicación a eso. ¿Se dan cuenta? Recorre el velo y nos dice: miren la escena, pero no nos da la explicación de eso. No nos dicen: miren, un alma puede sufrir tormentos físicos o como si fuera el cuerpo por un fuego literal. No nos dice eso. Simplemente recorre el velo y nos muestra la escena y nos dice: así es como sufren los condenados en el infierno. Pero no nos da ninguna explicación de cómo eso funciona. No nos dice cómo funciona. Pero es real, hermanos, es verdad. Luego el versículo 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes de tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, el rico no fue al infierno porque era rico, ni Lázaro fue al seno de Abraham porque era pobre, no. Hermanos, ambos fueron a esos lugares porque el rico nunca le importó vivir para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. La vida del rico, hermanos, se centró siempre en sí mismo, lo que a él le agradaba, lo que él deseaba, lo que él disfrutaba. La vida de Lázaro, por el contrario, hermanos, fue una vida de abnegación, una vida de poner al Señor primero, aun cuando no tenía nada, aun cuando estaba enfermo. Para él lo primero era buscar al Señor, vivir para Él. Es cierto que Lucas no nos da los lujos de detalles, hermanos, de cómo vivió Lázaro, de qué manera era Lázaro, no nos dice eso, pero podemos inferir del texto, hermanos, porque la Biblia dice que nadie se salva por sus buenas obras, ¿no es cierto? Nadie es salvo por sus buenas obras. Por lo tanto, si Lázaro fue al seno de Abraham, fue porque era un judío temeroso de Dios. Y si el rico fue al infierno, fue porque era un judío que no era temeroso de Dios. Ambos eran judíos, hermanos. Por esa razón, el rico podía decir: Padre Abraham. Obviamente, físicamente era su padre. Él era el descendiente de Abraham, según la carne, pero espiritualmente no era hijo, hermanos, de Abraham, ni tampoco era hijo de Dios.
Era un hijo de su padre el diablo, como Cristo les dijo a los fariseos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así era el rico, un hijo del diablo, que no le interesaba vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y luego el rico, hermanos, dice algo que pareciera manifestar verdadero arrepentimiento, pero que no es así. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Tormento. Hermanos, si Cristo no hubiera estado hablando de un infierno, de un lugar de castigo eterno, ¿por qué este hombre se preocupa porque sus hermanos no fueran a ese lugar? Porque él sabía, hermanos, que ese lugar es un lugar donde existe castigo, existe tormento, y donde ahí los hijos no respetan a los padres, ni los padres a los hijos, ni los hermanos, y ahí solamente es un lloro, lamento y crujir de dientes, como Cristo lo explica en otros versículos. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, lo que Cristo comenzó hablando como algo terrenal, hablando de un rico, hablando de un pobre, terminó hablando, hermanos, de lo que sucede cuando esas personas parten de este mundo, y lo que sucede allá, el tormento que hay para los condenados, y el gozo que hay, el descanso que hay para los que van a la presencia del Señor. En realidad, hermanos, algunos comentaristas y algunos predicadores enfatizan mucho los dos aspectos del castigo eterno y el seno de Abraham, pero en realidad, hermanos, lo que Cristo quería mostrar en realidad fue que toda persona que vive para sí como vivió el rico va a terminar de esta manera. Así de fácil. Cristo no quería enfatizar en realidad el castigo eterno en sí mismo, no. Él quería mostrar y enseñar cuál es el resultado de vivir una vida de esa manera. Él quería mostrar en realidad, pero para que sus oyentes pudieran en realidad tener un concepto mucho más claro, Él recorre el telón, él recorrió el velo e hizo que ellos se inclinaran y vieran un poquito allá, tuvieran un vislumbre de lo que sucede, hermanos, detrás del escenario, de lo que sucede cuando la persona abandona este mundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está la persona consciente? Cristo dijo que sí está consciente. ¿Va la persona a un descanso eterno si muere en Cristo? Cristo dijo que sí. ¿Va la persona a un lugar de tormento cuando muere? Cristo dijo que sí. ¿Se dan cuenta? No hay tal cosa como sueño del alma, como dicen los adventistas del séptimo día, hermanos. En serio. No hay tal cosa como el aniquilacionismo de los testigos de Jehová, que dicen que cuando la persona muere queda como un animal. Su alma muere también, su cuerpo muere también, y por lo tanto esa persona ya no existe más. Hermanos, Cristo en estas palabras dice todo lo contrario. Los adventistas del séptimo día dicen que el alma duerme
hasta cuando la resurrección. Pero Cristo dice que inmediatamente que va a ese lugar y va al otro lugar, inmediatamente cuando mueren, la persona sigue estando consciente, hermanos. Muere su cuerpo, pero no muere su alma. Su alma continúa existiendo. Su alma continúa estando consciente de lo que sucede. Así que, hermanos, en esta parábola vemos que es muy insensato vivir para el momento, para el aquí y el ahora, y no prepararnos para el futuro, no prepararnos para vivir la vida eterna con Cristo, hermanos. No prepararnos en este mundo es completamente insensato. Y esto es lo que Cristo quería mostrarles a ellos y nos quiere mostrar a nosotros en esta mañana. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te estás preparando para ese momento cuando tengas que dejar este mundo? Cuando tengas que partir de este mundo, ¿cómo vas a ir? ¿Estás preparado ya? Hermanos, mucha gente se prepara y se preocupa por dejar unas escrituras y que todo esté en orden. Oh, cuando yo me muera, ya mis hijos saben lo que le pertenece a cada quien. Pero hermano, no se ha preparado para lo más importante, que es cómo va a llegar a la presencia de Dios. ¿De qué manera? ¿Con las manos vacías? ¿O va a ir preparado en realidad para ser recibido por el Señor? Es tremendo, hermanos. ¿Estamos preparados para ese momento, hermanos? ¿Estamos preparados? Ese momento puede suceder en cualquier momento, en cualquier rato, hermanos. Y tenemos que estar preparados. Más nos vale estar preparados. Pongámonos de pie en esta mañana.